te lo compraba para que podamos ir toda la acción a verlo. Un saludo y a pasarlo bien por allí. Venga, igualmente. Hasta luego. Pues ahí estamos viendo ahí como los festeros ya empiezan muchos pueblos ya, las fiestas, o sea, empiezan Sí, y la gente ya tiene los toros comprados. Sí, es que ahora van rápido para encontrar el mejor toro, para ver si pueden encontrar el mejor para esta temporada. Porque se acaban los toros y no se dan prisa, la gente ya los tiene. De hecho, mi peña Navala de Soreis, por ejemplo, allí están hechos, se irán de aquí un mes o así, se irán a la zona de Sevilla. ¿Tú perteneces a alguna peña? Yo no. ¿No perteneces y no te gustaría? No. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ir por libre, no me gusta estar metido en una peña y tener que estar en ese lugar, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, si yo fuera de Benimame, pues igual me gustaría ir a los toros de Bugarra o Picassent o donde fuera, claro. Y no podría ir. Ah, por si hacen toro en el mismo día que en tu pueblo. Exacto. Pero eso es una manera también, que eso en tu pueblo te quedas en tu pueblo seguramente. No te vas a otro pueblo. No creas, no creas. ¿No? ¿Te gustan más otros pueblos que Benimame? Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo tu experiencia en la calle? ¿Qué es lo que haces en la calle? Aparte de cortar, te he visto rodar. Sí, bueno, me gusta salir al toro con un poquito de precaución, aunque a veces me paso. ¿A veces te pasas? ¿Has tenido cogidillas? Sí, tuve una hace 4 años, un toro de la Paloma, el capitán. El capitán de la Paloma. Ese toro es muy bueno. Ese toro en Vétera lo sacaron hace 2 años, me acuerdo que pilló a 7. A 9. A 7, a 8, a 9 pilló. A 9 y el año pasado pilló a 3. A 8, pilló a 8, yo sepa. Y se llevaron y pararon porque se lo llevó la ambulancia, si no te lo sigue. Sí. Y el año pasado lo sacaron y en 5 minutos que tenía el toro en la calle pilló a 3. Y tuvieron que encerrarlo para que se lo llevara la ambulancia y luego vinieron. Sí, que uno de ellos estaba muy grave. Uno de ellos estaba muy grave, pero... No, ha salido ya. Ha salido, no. Sí. Afortunadamente ha podido salir. Ha podido salir. Y ahora está con su familia. Con su familia, como tiene que ser. ¿Y qué toros es tu preferido? ¿El capitán? No, el capitán no. A mí me gusta más... Yo tiro más a la ganadería de Machancoses. ¿Ganadería Machancoses? Me gusta. ¿El toro perezoso? Perezoso, Califa... ¿Qué bueno, alguno más por ahí? ¿Perezoso, el Califa? ¿Cuál te gusta más? De los que más me gusta es el Califa. El Califa. Pero bueno, siempre hay excepciones. Sí, y tú siempre que llegas a un pueblo tienes que rodar, ¿qué haces? ¿Quiebros? ¿A limones? ¿Haces a limones? Hombre, siempre no. Pero bueno, intento hacer lo que me gusta. ¿Qué te gusta más? A mí es que en el mundo del toro me gusta todo. Me gusta salir, cortar, todo. Eso está muy bien, que las mujeres se deberían de plantear eso, de salir al toro, porque no sé, el toro no es como se dice, una cosa de hombre, ¿no? El toro es una cosa para todo el mundo. Exacto. Va a quedar la casualidad de que hay más gente, o sea, hay más gente que son masculinos. Pues es como en el fútbol, antes siempre era de hombre, ahora hay partido de fútbol para mujeres y la cosa se está mejorando y como tiene que ser, ¿no? Claro. Hombre, en el mundo tiene que haber de todo. Claro. Y aquí estamos, aquí Arantxa, riéndose. ¿También tuviste un percance en Iberfesta? Bueno, sí, pero nada grave. En Iberfesta en el banco, ¿te gusta ponerte siempre en sitios peligrosos? Y de vez en cuando Casi siempre. Sí. ¿Y de tus amigas del grupo de La Vero, cómo lleváis? Bastante bien. Muy bien, la verdad, bien. O lleváis bien, vais juntas y ¿quién es la que más se atreve? La que más atreve. No, hay bastantes que se atreven, Alicia se atreve, Verónica también. Son las más atrevidas. Sí. ¿Y qué función del grupo te gusta más a ti? ¿Poner las tenazas? Cortar la cuerda, salir del rabo. ¿Qué función es la que más te gusta a ti? Bueno, es que me da igual, es que vamos rodando. Cada vez hace una función. Para tener todas las experiencias en lo mismo. Claro. Entonces así podemos hacer todas las funciones y hacer lo que nos gusta. Claro, ¿y qué crees tú que tiene más dificultad? ¿Poner una tenaza, cortar la cuerda? No sé, es que puede ser, en un segundo te puede pasar cualquier cosa, ¿me entiendes? Igual cortando la cuerda te puede pillar como saliendo del rabo, como a lo mejor se escapa el toro poniendo la tenaza. ¿Te ha pasado a ti eso alguna vez en vuestro grupo, que se haya escapado el toro? No, a mí no en nuestro grupo no nos ha pasado y nunca me ha pasado tampoco. En Valencia también estuvisteis actuando, cortasteis 2 toros, ¿no? Dos toros, en el primero salió un poco mal,
porque mi compañera quiso cortar antes de tiempo, no se dio cuenta. ¿Quién cortó, Luego, verdad? Alicia. Ah, Alicia, sí. Luego yo también tuve un percance con las bolas que no se encendían. Y bueno, tuve que solucionarlo encendiendo las bolas con el mechero, una cosa no vista nunca, pero bueno. ¿No encendiste en el mechero, verdad? Te vi. Sí, con el mechero tuve que encenderlas. Había que sacar alguna solución y bueno, esa es la única que podía haber. Sí, y también embolasteis dos toros porque un toro era para vosotras y otro para otro grupo de chicas que hay en Castellón y Sí, no bueno. pudieron venir o... No lo quisieron aceptar. Ah, no aceptaron. Pero bueno. Tenían otros planes igual, ¿no? Sí, se ve que sí. No pudieron venir. Entonces os tocó a vosotras los dos toros allí y disfrutaste. ¿Tú saliste del rabo en algún toro, Dios? No, yo no pude, yo aún estoy con la lesión y están mirando a ver si tienen que operarme. ¿Pudieron cooperar? ¿Tuviste eso qué fue? ¿De un percance de un toro? En una novillada. Una novillada que hicisteis. Pues mira, meterme donde no debía. Hombre, no debías no, y meterse. Y hablando así de algo ya más, que algo ya está más pasado, lo del concurso de recortes. ¿Tú qué estuviste ahí, que te vi? Sí, estuve. ¿Y qué opinión tienes tú de ese concurso? ¿Qué tanta Pues polémica ha dado? Concurso, pues... ¿Qué quieres que te diga? Sobre Rata, que se mereció el premio, las cosas como son. Las cosas como son. Ya la hablamos aquí en un programa que tuvimos anteriormente, hace 2 semanas. Tuvimos un programa con 4 jóvenes, 4 amigos míos de mi edad. Y luego, también es que a la final entraron los que son más de corrida de arte valenciano, como es Chipu, Juno, Seco, ¿me entiendes? Entonces... ¿Y tú crees que estuvo bien eso de que cogieran a 3 del mismo grupo? No, yo creo que no. Aunque las cosas como son, lo hicieron bastante bien, y como todos, algunos mejores que otros, pero bueno, habían otras personas que se merecían entrar a la final. ¿Cómo quién? ¿El Planchado te pareció que se lo merecía? Sí, ¿por qué no? Lo hizo bastante bien. ¿O el Cristian? Exacto, el Cristian también. Pero bueno, el jurado elige y ahí está. ¿Y tenéis expectativas para este año de hacer más emboladas por pueblos? Tenéis ya, me habéis dicho antes que teníais Villamarchante, Ribarroja... Sí, bueno, vamos poco a poco. Tampoco queremos ir muy deprisa. Poco a poco, como tiene que ser, poco a poco Sí. vais creciendo, porque también en vuestro grupo al principio erais 4, ¿no? En un principio, y poco a poco se ha ido incrementando. Ha ido Alicia, ha ido chicas Sí, también de Puzol. al principio éramos Juani, Verónica. De la zona de la Ribera también hay una chica, ¿cómo se llama? Mari Carmen. Mari Carmen. Es de Canals. De Canals, sí, que Sí. su novio también es aficionado. Sí, lo que pasa es que Amigo mío, ella hay amigo. veces que no puede estar, pero Claro, porque la distancia. claro. Y también, Pero bueno. también de Gilet también hay otra, ¿no? Sí, también. Es Alicia, de Alicia, Gilet. es verdad, la de Gilet. Y bueno, Sí, entonces eso, va bien la cosa, ¿no? Eso Sí, creo pues que ahora en sí. el grupo. Sí, y para el año que viene tenéis pensado entrar en el concurso de voladores de Valencia. hombre, aún es pronto para decidir eso, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Pues nada, Arantxa, iremos a ver aquí para que se escuchen. Tenían que venir hoy el grupo de las chicas voladoras, pero no han podido porque se han ido a Onda, a Toro Cerril. Y te hemos traído a ti para que nos contaras aquí qué puntuación habías quedado en Castellón. Bueno, quedamos tercer Las puesto. terceras quedaste, para que se escuche que las chicas, aquí donde las veis, también tienen un grupo, y no solamente es un grupo que está hecho, sino que están quedando en tercera posición. Es un grupo que va a tener mucho éxito y que la gente se anime a llamarlas. Es un grupo que vale la pena. Desde aquí, un saludo, Arantxa. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, nosotros vamos a ir a publicidad y en la segunda parte vamos a entrar con dos veteranos rodadores de Albalá de Choréis, que es Paco y el Polea. En un momento venimos, no se vayan. ¡Buah! Todas las tardes, de lunes a jueves, en Canal 13, te esperamos a partir de las 5. A toda costa, la actualidad valenciana con sus protagonistas, sin olvidar el ocio, la cultura o el cine. Una manera diferente de pasar la tarde. Bueno, seguimos aquí en el programa de Bus al Carrer y estamos mirando la revista que ha salido, que ha tenido un éxito impresionante. La portada es buenísima
Aquí está la portada de la revista de este mes de Bus al Carrer, que incluye un póster de la ganadería de Victorino. Y estamos aquí, vamos a entrar, aquí está el póster, este es el póster de Victorino del Río. Y ahora vamos a entrar aquí a hablar con dos compañeros de Albalá de Soreis, que son dos antiguos son veteranos. Tenemos en primer lugar a Eduardo Boleo, que es de Albalá de Soreis. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos aquí a mi derecha a Paco Serrano, conocido como el Marieto, que también es un aficionado muy bueno y también antiguo rodador de Albalá de Soreis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues queríamos hablar, a ver, sobre desde qué vamos a empezar a hablar. ¿Desde qué edad empezaste a rodar? Yo a los 16, no, a los 15 años. ¿A los 15 empezaste a rodar? ¿Y tú también empezaste? Sobre los 17, 18, por ahí. Sobre los 17. Y en cuanto a la calidad de los toros, ¿qué diferencia de antes a ahora? Pues mucha. ¿Mucha? Mucha diferencia. Antes era, sobre todo era tierra. Antes era todo tierra, ya todo era tierra. Ya todo asfaltado y los animales asfaltados los matan todos, la gente. Sí, ¿y cómo se rodaba mejor, antes o ahora? Antes había toros, se cuidaba más, se les respetaba más y ahora pues los agobian un poquitín. O sea, obviar hay más rodadores, más jóvenes. Vale. Y antes, como estábamos hablando antes de Arantxa que hemos tenido, ¿antes había mujeres como hay ahora hoy en día o...? No. No había mujeres. Ni una. Ni una. ¿Y la manera de rodar también cambia? ¿También se han hecho el quiebro, salto del ángel y todo eso de toda la vida? No, el salto del ángel no, pero los rodadores hacen el quiebro y eso sí. Sí, ahora se cambia la manera de rodar. Y vosotros pertenecís a alguna peña, ¿no? ¿Habéis pertenecido? Yo perteneció. Hay tres peñas a Albalá y perteneció a las tres. ¿A las 3 de Albalá? A las tres. Yo pertenezco a una. Ahora últimamente me he borrado a las tres, ya. Así está. Sí. Aquí tenemos, vamos a ver, ahora vamos a ir mostrando fotos de vosotros para que se vea cómo rodabais estos toros jóvenes. Y vosotros, vamos a hablar a ver de qué pueblos son los que más os han, pueblos que más os han gustado, que mejor sabor de boca os han dejado. Hombre, el mejor sabor de boca me han dejado pues la Villavieja, hay excepciones, la Valle Uxó también en calidad de toros y muchísimos más que no quiero dejar a ninguna parte. Muchísimos pueblos que son muy buenos por ahí también. ¿A ti, Bolea, qué pueblos son también los que más te han gustado? De aquí la provincia de Valencia. Sí, de Valencia. ¿Qué quieres que te diga yo? Rafelbuñol, el Puig. Rafelbuñol, el Puig. Albalat. Eso. Albalat. Y un toro así que os haya... Un nombre de un toro que nunca lo olvidaréis. De nombre, no me acuerdo yo cómo se llama el nombre, pero buenos he visto muchos. Muchos. ¿Y de la actualidad un toro que te gusta a ti? Hoy en día. Sí, hoy en día. De ganado, por ejemplo, el Capitán. El Capitán, vamos. Vétela, sobre todo Vétela. En Vétela hace unas actuaciones. ¿A ti un toro que te haya marcado? Un toro que me haya marcado bastante fue un toro de Albalá que se llamaba el Colillero, sí, que muchos aficionados también lo conocerán, que por cierto tuve una acogida con él y muy bien. Ese toro es el que más me tengo impactó. entendido que también que tú llevas 30 años llevas yendo a Pamplona. Casi. Casi, menos uno que... Menos uno. que no pudiste ir porque no, por problemas, ¿no? Porque te casaste ese año, no te dejó la mujer. ¿Y qué tal Pamplona? Pues guay, oye, para volver. Siempre te queda ese ahí. ¿Y tu hijo? Pues mi hijo le gustan, pero la afición del padre es muy difícil de que la cojan. Es muy difícil. Tu hijo también es de la peña del centro de Albalá. Quiere que lo apunte. Quiere que lo apuntes, hasta apuntado él allí. Y para ir al toro, en ese tiempo, ¿qué medios utilizáis para ir a pueblos tan lejos? Hombre, pues antiguamente gastábamos moto o autobuses. Anécdotas hemos pasado muchas. ¿Qué anécdota tienes así que se te haya quedado así más bonita? La más bonita fue una que nos fuimos a Borriana en mobilet. ¿Con Bolea fuisteis? Con Bolea, los dos juntos, oye, y fue, pues mira, de viaje, que decimos, de Valencia a Borriana y mucho trecho, ¿eh? Mucho trecho. ¿Y de las mujeres que estaban allí? ¿Había mujeres para
¿Ibais a un pueblo y salíais, aparte de una rodada, salíais con novietas? Porque vosotros ibais y eran de los pocos rodadores que habían por esa zona también. Bueno, novietas, amigas. Amiguillas, tías, en cada pueblo teníais una amiga. Puede ser. ¿Y tú, Olea, qué anécdota tienes así? ¿Qué más? ¿Cómo? Una anécdota que tengas así, que te haya... De que tú sigues también yendo a los toros como... Sí, sigo yendo a anécdotas. ¿Sobre qué? Sobre anécdotas, sobre algún pueblo que hayáis tenido, yo qué sé, que hayáis perdido autobús algún día y os hayáis tenido que quedar por ahí. Bueno, pues sí. Nos quedamos una vez tirados en tierra. ¿En tierra? ¿A dónde? Pues sí, fue en... ¿Dónde fue? ¿En Soneja? En Soneja, exacto. Estuvimos tú y yo. En Soneja. En Soneja fue. Estamos acordado de los pueblos. En Soneja me fuimos con el autobús de la Segovina y bajamos con el camión del ganado. Exacto. ¿Os bajó el camión del ganado? Por no tener... Yo me acordaba de los pueblos ya, pues sí. En Soneja fue. ¿Os bajó el camión del ganado? ¿Y habéis tenido así algún sustillo? ¿Cogidillas o...? Sí. Algunos. Algunos. ¿Y tu pueblo que más te gustaba era...? ¿Qué pueblo? Pueblo. ¿Para rodadores? ¿Para rodar o...? Para rodar, te he dicho el Rebuñol, Puig, te he dicho el Balat. En fin, normalmente todos, para no desacreditar a ninguno, todos. Todos los pueblos. Estaba mirando aquí también el calendario de Onda, que hoy hay 6 toros cerriles de María Antonia Serna y de Torrenueva, como he dicho antes, que empieza la semana taurina de Pascua. Y también hay mañana, empieza el concurso de ganaderías. Mañana le toca a Vicente Machancoses de Picassent, el lunes le toca a Lecris, el martes le toca a Chaume Domenech, el miércoles le toca a Germán Vidal, el jueves a Javier Tárrega al Gallo, el viernes a Carlos Orient y el domingo le toca a la Paloma. Y también el lunes habrá concurso de ganaderías de la Señora y de Pertegaz también. Y domingo 25 de abril habrá un espectáculo cómico taurino de Bravura mañana a las 11 y a las 4:30 7 grandes toros y un toro cerril de Alonso Moreno de la Cova. ¿Vosotros vais a ir para Onda? Yo, por ejemplo, hoy no. Hoy no vais a ir. Yo me lo estoy pensando. ¿Y habéis ido a Onda? ¿Habéis ido de muchos años antes? ¿Habéis estado por Onda? Hemos estado por Onda y por Beas del Segura. Beas del Segura también, que empieza, como habíamos dicho antes, empieza el 24, 25 y sí. También oye, mola. 23, 24, 25 vienen ya en Beas de Segura. Y el rollo. ¿Y qué zona os gusta más? ¿La de Beas de Segura? Bueno, como zona la de Castellón. La zona de Castellón. En tema de toros bravos. Beas de Segura es que está bien, porque me gusta, pero no me gusta tanto la cuerda ya. A base de cuerda todos los toros. ¿Has estado tú en Pamplona alguna vez? Sí, he estado... Bueno, hemos visto una foto antes... 10 o 11 años he estado. Hemos visto una foto antes del que estaba en Pamplona. Sí. Y habéis cortado también muchísimas cuerdas. Muchísimas cuerdas. Habéis salido al rabo también, os habéis puesto a salidas porque no había mucha gente tampoco. Entonces lo teníais... Sí, sobre todo un amigo nuestro que no ha venido hoy. Ese salía mucho del rabo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Vicente. ¿Y la Balat? La Balat. Rosquilla. Sí, pues hay muchos... Entonces la manera de antes a la de ahora ha cambiado. Es diferente. Antes cada pueblo pues, se podía encontrar con la mano. Ahora hay 50.000 en cada pueblo. ¿Y cómo veis vosotros el futuro del toro? ¿Ha ido habiendo más días de toros? ¿Ha ido yendo menos? A más. El toro va más. Cada vez más. Mucho más que antes. Mucha más afición que antes hay. Antes cada pueblo hacía un toro mejor. Y ahora hacen 4, 5, hasta 6. Una buena señal eso. Sí, sí. ¿Seguís rodando hoy en día? Yo poco. Desde la última acogida que tuve ya. ¿Cuándo tuviste? 2 años y medio hará. Ahí en Museros. En Museros. Me pilló dentro del cajón. Una vaca, ¿no? Una vaca. Que me pegó un porrazo que cuando me levanté ya no sabía dónde estaba. Me metí debajo del tablao. Del tablao, del cajón. Y en vez de agacharme, me quedé de pie. Y la vaca, claro, acá de pie me buscaba. Entonces me pilló y me echó contra los barrotes. ¿Y tú así últimamente ruedas también? Últimamente no, por los años va empezando. Y más vale una retirada de tiempo, es una victoria. También, ¿y qué última cogida así, el último susto que has tenido? Una cogida que tuve fue en Albalat, que se me arrodilló un toro encima y resulta que el toro de la misma bravura que tenía no me veía. Sí. Y el susto lo pasé. Era entonces en suelo de tierra, estoy hablando de asfalto.
Y también en las peñas de los pueblos tenéis que hacer vosotros toda la faena, ¿no? Porque no toda. como ahora. Barreras. Barreras lo hacéis todos vosotros. Hay pueblos que lo pagan los ayuntamientos, pero en el pueblo que vivo yo, todas las peñas hacen sus barreras. Todos los pueblos. ¿Y cómo veis vosotros se ponen las trabas? Van creciendo, porque antes el toro no había tanta seguridad, o sea, no decían que si ahora tienen que haber, creo que están poniendo ya barrotes que tenían 30 centímetros, no pueden, ya están quitando barreras. ¿Vosotros cómo veis esas cosas? ¿Es mejor lo tradicional, lo de las barreras de toda la vida? No. ¿O veis para mí son mejores estas últimas. Mejor lo que están haciendo ahora mismo, sí. ¿no? Va progresando. Esto ahora mejor. Lo que pasa es que la madera siempre tiene más defensa el rodador en madera o la gente que vaya a verlas, para verlos, porque claro, el toro en hierro, claro, en las barreras de palos unos quieren verlo, los de atrás quieren verlo, los de delante no pueden entrar. Claro, y entonces te juntas con la cuerda de pozal, que dice que no sabes lo que es mejor. Claro. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Los barrotes has dicho, no los de ahora? Sí, los barrotes. ¿Y lo de los seguros, cómo veis eso? ¿Que están más caros ahora, más...? Están carísimos, pero resulta que claro, conviene más que haya un seguro, por lo menos que cubra los gastos, nos proteja por lo menos al rodador o a las personas que puedan pillar o puede ocurrir algún... ¿Qué preferís, un toro cerril o un toro de ganado? Yo particularmente el toro cerril. ¿El toro cerril te gusta más? ¿Y tú, Olea? También, particularmente. ¿Te gusta más un toro? Me gustan las dos, pero primero el cerril y después el ganado. A mí los 10 minutos de salida del toro cerril, eso es lo mejor que hay en el mundo. Pues, hombre, los de ganado también, hay muy buenos, todo, pero... Mejor eso de los toros. Entonces he visto muchos cambios, aparte de lo que habéis dicho antes, de la manera de rodar, que eran caminos de tierra y todo eso. ¿Habéis visto también, no sé, habéis hecho amigos en el toro para ir juntos? Sí, bastantes. ¿Y ahora veis que se respeta el toro o que no ahora? Antes se respetaba mucho más. Antes se respetaba pero mucho más que ahora. Antes, ya te he dicho antes que a la mano cada pueblo habían 5, si llegaban. Ahora hay 50 cada pueblo, o más. Antes el rodador nos esperábamos unos a otros. Y se ahora respetaba más. Entran de 2 en 2 a rodar un toro. Antes a lo mejor entrábamos, nos turnábamos, nos relajábamos también para que el toro también cogiera aire. ¿Y habéis entrado en un concurso de recorte vosotros? Sí, yo particularmente entré el primer concurso de recorte de anillas que se hizo en Valencia. Que por cierto me dio una buena pasada una vaca del gallo y anécdotas que tienes que contar. Cuenta una anécdota así que te venga muchísimas. De ese concurso. De ese concurso me pegó 2 pasadas en medio de la plaza que me dejó temblando. Pero nada, oye, si mientras lo pueda contar. Entraste allí en el concurso de anillas, fue el primero que se hizo en Valencia. El primero que se hizo en Valencia, entré como... ¿Y no había hecho nunca antes nada de recortes? Nada. ¿Entraste con algunos rodadores conocidos? Sí, con Vicente del Liriano, el Pano. ¿Y el Besón se entraron? El Besón se entraron y ya no me acuerdo de algunos más. Hubieron 2 parejas de Pamplona también en ese concurso y muy bien. Sí, ahora hoy en día se están incrementando más los concursos, porque antes no habían casi, y ahora hoy en día hay muchos concursos de anillas, de recortes. ¿Habéis estado en estas fallas en Valencia o en Castellón? Yo en Valencia sí que estuve un día. ¿En el recortes o...? En el concurso en voladores. En voladores. ¿Y qué te ha parecido a ti? Pues no es lo mismo que en la calle, es que no lo vives igual. Claro. Sentado entre el tendido a estar viviéndolo de cerca no es lo mismo. Entonces lo dejo un poquitín aparte. Pero ¿no te dan ganas así de entrar y cogerte el rabo como a veces de meter una rodada? Sí. ¿O qué, sí, me se queda el gusanillo ahí. Sí. ¿Qué cosas hay que se impiden rodar ahora? ¿Que la vergüenza o...? No, que va los años. Los años. Porque hay muchos los jóvenes encima y... No, por eso no hay problema. Si hay que salir, se sale. Serenidad mejor tenemos mucho más que otros, pero los años no perdonan. Los años no perdonan, es algo que no se puede perdonar. Exactamente. Sí, y bueno, estábamos hablando de los concursos de anillas y se está incrementando todo y ahora hay en fallas, en la Madalena siempre hay concursos de anillas o incluso este mes, el 30 de este mes habrá un concurso de anillas en Tordesillas, ¿no? Sí, en Teruel, hay un concurso de Teruel, habrá el 30, ya diremos la fecha más para adelante y muchos concursos como de voladores, de recortes. ¿Y qué anécdotas así tenéis para contarte más de antes
de la calidad, bueno, de cómo se rodaba, de más cosas de esas. En Pamplona, anécdotas que hayas tenido en Pamplona. Pues en Pamplona tengo yo una muy guay que corriendo en la calle Estafeta al principio, encontrarte un toro de cara y decir, bueno, o es para mí o es para vosotros. Y son anécdotas que las tienes ahí. Anécdotas que están ahí. ¿Y tú también has estado en Pamplona? Sí, varias veces. ¿Y varios años. Varios años. ¿Qué anécdotas tienes para contar de allí? No muchas, como normal, como todo el mundo allí. Correr el encierro, si puedes entrar delante, si puedes entrar detrás, es lo único. Sí, ¿y de vacas tenéis así alguna vaca que sea haya sido la favorita para vosotros? Una vaca... Bueno, yo tengo una muy buena que la mayoría de aficionados conocerán, que es la Marisol. La Marisol. Que estoy marcado por ella. Me cogió en la plaza de Masarrochos una noche. Son anécdotas. ¿Y al Mariano cómo llaman esa vaca? La tremenda. Tremenda, no, sí, era tremenda y Sarrocha alta. La tremenda de Mariano también. Muy buena, pero muy buena. ¿Ahora vacas como esas quedan o...? Pocas. ¿Hay alguna vaca que tenga cierta analogía con esa vaca? Uy. ¿Con la Marisol? Ah, no. Como esa no saldrá ninguna. Bueno, ¿y de ganado qué ganadería es la que más os gusta de las que hay actualmente? En cuanto a toros de ganado. A mí antiguamente me gustaba como heredero el Peris. Vicente Peris. Pero hoy en día tienen mucho más ganado en Manchacoses. Manchacoses. Estoy de acuerdo con él. Lo mismo. Manchacoses. Y la ganadería está del Ecris y toda esa ganadería. El Ecris tiene una buena ganadería, porque justamente al Ecris no han matado ningún animal. Claro, Manchacoses tuvieron que hacer... A Manchacoses, a Peris, a Mariano, todo eso los han matado todos los animales. Claro. Y de toros así, un toro así que de toros cerriles, ¿qué ganaderías son las que más os han gustado? ¿O pensáis que...? ¿Cerriles? Sí. A mí en particular, los que más respeto son los de Guardiola Fantoni. Los de Guardiola Fantoni. Eso los tengo ahí grabados que me llevan, que digo, cuando oigo ese nombre tiempo. Ahora está Cebada Gago, está Concha y Sierra, está Vitorino, hay muchísimas. Sí, ¿y tú opinas lo mismo, Bolea? Más o menos. Sí. ¿Y antiguamente se hacía las semanas taurinas en pueblos? ¿Semanas taurinas? Sí, como hacen ahora museros que estaban haciendo... Antiguamente no hacían eso. No, en Buzol este año ya han empezado a hacer la primera semana taurina y en museos también. Empezarán y ya seguirá porque tuvo éxito. Y lo de Iberfesta y todo eso tampoco se había hecho nunca hasta este año. No. ¿Y pensáis que el Iberfesta estuviste el año pasado? Estuve el año pasado y me ha parecido muy mal que no se vuelva a hacer. ¿Qué crees tú que ha sido el motivo por el que no se haga Iberfesta? Que pongan tantas trabas, que vayan aplazando las fechas, que no digan una en concreto los de allí. Eso ya será de la administración, pero yo no le veo ningún peligro ni ningún problema para promocionar la fiesta de Bolso Carrer. Entonces, eso es lo que corresponda. Estaremos aquí para apoyarles en todo, a los aficionados. Oye, y ojalá se vuelva a hacer este año. ¿Y has conocido así a toreros o rodadores jóvenes? Hombre, con mis años es normal. Sí. ¿Qué torero has tenido así más? Hombre, más cerca ha sido el Soro, porque ahí tienes mi foto con una camisa de San Fermín del año 84, 80. El año 80.